Saludos mi gente de YouTube. En el video de hoy vamos a hablar sobre las cláusulas y operadores en SQL Server. Bueno, ¿qué es una cláusula? Aquí dice, las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que desea seleccionar o manipular. Recuerden que ya estamos en DML, es decir, Data Manipulation Languages, que en español sería lenguaje de manipulación de datos. Vamos a manipular los datos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Mediante las cláusulas que nos sirven para filtrar los datos que están en una base de datos. Perfecto. Sabiendo eso, ahora vamos a ver las cláusulas que existen en SQL Server. Está la cláusula from, que dice que son utilizadas para especificar la tabla de cuál se va a seleccionar los registros. Ya lo hemos visto anteriormente. Y si no lo hemos visto, vamos a ver un ejemplo sobre ello. Ok. Vamos a abrir SQL Server. Estaba cerrado. Seguimos. El where, utilizada para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. Ahí es que vamos a filtrar los datos que deseamos seleccionar. Y primero, para entrar al where, primero debemos de saber qué es un operador. Que los operadores son los siguientes. Lo hemos visto anteriormente. Dice, operadores de SQL Server. Caracteres para comparar dos datos del mismo tipo. Se utilizan en las cláusulas where o having. Where o having. ¿Verdad? Del select o de otras instrucciones que requieran de filtro y comprobación de condiciones. Cuando vamos a utilizar un where, es necesario utilizar un operador para filtrar los datos. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de operadores? Están los aritméticos, que estos son lo que usted ha visto anteriormente en matemática. Suma, resta, división, multiplicación, etcétera. El módulo, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es fácil. Ejemplo, A más B es un ejemplo. Supongamos que A sea 3 y B sea 5. A más B sería 8. Igualmente con la resta, lo único que va a cambiar es el operador, que en este caso es suma, resta, multiplicación, división y módulo. Esos son los operadores que existen. Están los los operadores de comparación, que estos también lo hemos visto en matemática. El igual, el diferente, el mayor que, mayor o igual, menor o igual, etcétera. Y el not también. Entonces, sabiendo esto ya, esos dos tipos de operadores que son los que más se utilizan. Bueno, está, el lógico. También el lógicos. Aquí, para entender el lógico, debemos de saber algo muy importante, que es la tabla de verdad. Cosa que ya lo hemos visto en SQL Server. Lo hemos visto también en matemática, también lo hemos visto. Estamos cansados de verlo en matemática. La tabla de verdad. Ahora, ¿cuál es esa tabla de verdad? Denme un segundo, déjame poner el servidor para que lo vean. Denme un momentico, por favor. Vamos a ver, aquí tenemos una imagen. Aquí vemos. No sé si se fijan. Esta tabla que ven aquí, tabla de verdad de la disyunción, que esta es la I. Los operadores lógicos son AND o I, between, que es para comparar dos datos de un rango específico a otro rango. Está el operador in, que comprueba si un valor está en conjunto de datos. Eso lo veremos más adelante. El like también lo veremos más adelante. El not, que esto es para negar. Y el or, que es de o. Y también tenemos el is null, que esto compara si es nulo o no. Aquí tenemos una tabla de verdad, cual la disyunción, que es la O. Sí, la O. La O siempre será verdadera. Solo cuando, será falsa cuando
los dos valores sean falsos. B, F igual a falso. Tenemos la de conjunción o I. Será verdadera cuando dos valores sean verdaderas. ¿Por qué se requiere que sepan esto? Porque, por ejemplo, vamos a tener dos datos que el cual vamos a comparar. Ejemplo, si yo digo, déjame ver, ejemplo de la I. En el ejemplo de la I, para que se cumpla, las dos condiciones deben ser verdaderas. Ejemplo, Carlos y Juan van a ir a la escuela. Entonces, para que eso sea verdadera, Carlos y Juan deben de ir a la escuela. Si Carlos falta y solamente va Juan, ya es falso. Entonces, para que se cumpla, deben de ir los dos. En el IN deben de cumplirse los dos. Ahora, en el OR o O, deben de cumplirse un solo. Con un solo que se cumpla los dos, ya será verdadera. Ahora, ¿cuándo es falso? Cuando ninguno de los dos es verdadera. Ejemplo de O, Carlos o Juan van a la escuela. Ya puede ir Juan y es verdadera. Puede ir Carlos, también es verdadera, porque es uno de los dos. Y está también el not, que es negando lo que estoy diciendo. Carlos no va a la escuela. Carlos y Juan no van a la escuela. Eso es un not. Veremos más adelante estos ejemplos. Ahora seguimos con las cláusulas. Sabiendo esto, tenemos también la cláusula group by, que esta también se utiliza para separar los registros seleccionados en grupos específicos. O sea, los datos que yo quiero los puedo agrupar por iguales. Los iguales se agrupan y yo puedo contarlo, sumarlo, etcétera. Lo veremos también más adelante. También tenemos el having. El having se utiliza también en el group by, que también lo veremos más adelante. Y por último tenemos los order by, que el order by se utiliza para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico.